Hola, Hola, ¿qué tal? buenas noches, Sara, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Pymes Perú RTV. Hoy va a ser una noche muy especial, ya verán, tenemos una invitada que, como verán, nos va a contar unas cosas muy especiales. Y bueno, primero, antes de dar paso a la invitada, buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas noches gente, espero que estén bien, que tengan mucha salud y que bueno, estén aquí. Muchas gracias por estar otro miércoles con nosotros. Hoy día nos acompaña una persona que yo admiro muchísimo por su trabajo, por su trayectoria. Tuve la oportunidad de conocerla cuando era mucho más joven, clowneando en hospitales con una nariz roja puesta. Hoy día está Elena Zipán con nosotros, ella es directora del área de tanatología, duelo y luto en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross aquí en Perú, y es terapeuta y creadora de El elefante en la habitación. ¿Cómo estás, Elena? Buenas noches y muchas gracias por estar Ah, aquí. buenas noches, Sara, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, Néstor. Eh, Muchas gracias por la invitación. Qué bueno volver a verte, Sara. Y espero que lo que vamos a hablar esta noche, pues, que sea de mucha utilidad para las personas que les miran y les escuchan. Sí, claro que sí, estoy segura, Elena. Vamos a empezar por una pregunta muy básica que me hizo Luciano, mi hijo, cuando justo estábamos entrando y siempre me pregunta, ¿con quién vas a entrar? ¿Con quién te toca hoy? Y yo le dije, ¿no? Con Elena, no la conoces, es Elena. ¿Y qué hace? Es tanatóloga. ¿Qué es una tanatóloga? Fue la pregunta que me hizo y dije, es verdad, ¿qué es una tanatóloga, Elena? Sí, que siempre me toca explicarlo porque de hecho, a ver, aquí en Perú no es tan conocido. Ujú. Un tanatólogo es un profesional que ha seguido una formación, que en realidad puede ser un profesional de cualquier área, educativa, sanitaria, eh, y que lo que hace es acompaña procesos comúnmente de final de vida, ¿sí? Es decir, ayuda a las personas a vivir con plenitud hasta el final. También acompaña procesos de cambio o de pérdidas, más conocidos como duelos. Pasa que si yo digo duelos, la gente piensa mucho en la muerte, ¿no? Y no es lo único que se duela cualquier cambio o pérdida que genera sufrimiento, que no sé, que te desacomoda, ¿no? Y bueno, también lo que hacemos los tanatólogos es una labor educativa, pedagógica para la sociedad en general acerca de estos temas, sobre la pérdida, que es algo que no se habla mucho, sobre el duelo, que es algo que normalmente se, se malinterpreta, digamos, o se usa una terminología que no es la correcta, que hace que la gente crea que el duelo tiene una periodicidad o un término concreto, ¿no? De duración, cuando no es así. Y bueno, también el tanatólogo lo que hace a través de la pedagogía, de los espacios de atención, de difusión, finalmente es conectar mucho más con la vida que con la muerte, hacer que la gente se reconcilie con la vida. Sí, yo en realidad al principio comencé a acompañar personas a final de vida, pero me daba cuenta que casi todas las personas hacia el final tenían un tema que habían dejado pendiente, alguna pérdida, alguna situación como poco clara que les generaba sufrimiento, algún perdón, algún te quiero, algún gracias pendiente. Y pues así fue que me comencé a especializar más en duelos, en ciclos de vida, ¿no? Para que vivamos, como digo, sin deudas, vivamos el ahora, sin temor, y que la muerte no ocasione temor, en realidad. Así que a Luciano le podrías decir que una tanatóloga lo que hace es acompañar a una persona que no está pasando un buen momento, y que necesita, ¿sí? Porque creo que nadie que pasa un mal momento necesita estar solo, por el contrario, a veces uno siente que necesita estar solo, ¿no? Orugar un poquito, pero el proceso siempre debería ser acompañado. Qué bueno. Conceptos claros, ¿no? Vida-muerte. Yo quiero hacerte una pregunta. Mi primera pregunta para empezar es directa y concisa. ¿Tú crees que nosotros todos en la sociedad actual tabuizamos mucho sobre el tema de la muerte? Y si es así, ¿por qué se hace? ¿Por qué hay este tabú en el caso de la muerte?
Sí, yo creo que es algo de lo que no se habla, nunca, ¿no? Yo creo que es más tabú que el sexo, porque de pronto a un niño chiquito sí que te haces muchas historias para explicarle el origen de la vida, es decir, si quieres, si le cuentas la verdad, que es como cómo entra la panza de la mamá, o qué sé yo, ¿no? Le cuentas a través de las florecitas, las maripositas y los pescaditos, pero nunca le cuentas cómo se muere la gente, ¿verdad? O sea, no hay un cuento para eso. ¿Qué le dices a un niño? Entonces, si partimos de esa naturalidad, que los grandes muchas veces no sabemos qué decir, que los mandamos de viaje, ¿no? Las mascotas que se mueren, las mandamos de viaje. Los abuelos que ya no están tan bien, los mandamos de viaje hasta que ya el viaje no puede seguir sosteniéndose como un imaginario y en algún momento el niño se da cuenta de que el abuelo o la abuela no vuelven más, ¿no? Como ya que bueno, no te tengo que explicar que no va a volver. Es decir, sí, es todavía un tabú por el miedo, ¿no? Aquello de lo que no se habla genera miedo, aquello que no conocemos nos da miedo. Y en la medida en la que, digamos, tengamos espacios en donde hablar de esto, sin que sea ya una tragedia, es decir, sin estar ya en la muerte, ¿no? De la muerte creo que solamente hablamos cuando sucede, cuando nos toca acompañar a alguien, no sé, a un velorio, o llamar a alguien que está en situación de pérdida. Normalmente no hablamos de eso. Eh, que sí, que termina siendo un tabú porque la gente misma no sabe ni cómo explicarse naturalmente qué pasa, qué hay después, que es lo que a mucha gente le da mucho temor. Y en general no sabemos siquiera planteárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Tenemos mucho temor al cambio y la muerte no es más que un gran cambio. De hecho, algo que me pasó a mí en su momento, el cómo le puedes contar a un niño con más facilidad sobre el sexo y no sobre la muerte, ¿no? Excepto cuando lo vives. Actualmente vivimos una época muy difícil y se está viendo mucho más visualizada la muerte, porque personas más cercanas están muriendo. ¿Cómo nosotros como familias, como mamás, como papás, deberíamos hablar directamente con nuestros hijos o dibujarle una historia? A mí me tocó vivir en diferentes situaciones por mi papá, por mi cuñada, y la situación en cada momento es diferente, no solo por la edad, sino también por el contexto que estaba pasando. Y exactamente has dicho algo que me pasó a mí, ¿no? Que después de 3 años hablándole a la foto de mi hijo, vino molesto diciéndome, le hablo y nunca me responde, ya me cansé, ¿no? Y te lo comenté en alguna charla, fue muy potente esas reacciones. Y me doy cuenta que es verdad, que nunca le hablamos. Después de conocer tu trabajo y aprender un poco más, he aprendido, pero no es sencillo. ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se enseña estas cosas? O sea, es tan importante, si le estás hablando de la vida, que también entienda la muerte. ¿Por qué no se enseña aquí? ¿Cómo deberíamos hacer los padres? ¿Frontal o indirectamente contarle otra historia como la de la abejita? Claro que sí. Yo creo que de la vida hay que hablarla toda, ¿no? Y la muerte también es una parte de la vida. Uh -huh. Y por eso es que es importante. Es quizá el acontecimiento más humano que vamos a transitar todos, porque todos los que estamos vivos vamos a morir en algún momento. Y ojalá y la pandemia nos deje dentro de tanto dolor la naturalidad de hablar de la muerte desde la escuela, ¿no? Desde la pedagogía de la escuela en realidad. Como tú dices, en diferentes niveles y edades de los chicos, porque es algo necesario, porque no podemos de alguna forma ocultar más algo que es tan obvio y tan natural como morirse, ¿no? Como estarse muriendo. Se vive, creo yo, de una manera más conectada, más natural, cuando le puedes explicar los procesos al niño. Y a los niños en realidad hay que hablarles en sencillo, con naturalidad, porque los chiquitos son muy literales, no les puedes decir que se fue, que se marchó, porque te va a decir, ¿y a dónde? ¿Por qué nos dejó? ¿No nos quiere? No nos quiere el abuelo, no me quiere mi mamá, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dicen todos que se fue? Que se fue al cielo, y si yo salgo por la ventana la puedo mirar, ¿dónde está? Entonces, yo sé que podemos adornar con muchas palabras bonitas para que sea menos doloroso, pero también es cierto que por sobreproteger a las personas que más queremos, y creo yo, dentro de todo, subestimarlas, no podemos negar la realidad, ¿no? Hay que ir
con lo concreto, como digo, con mucho amor, en palabras sencillas, y sobre todo, ¿sabes qué? Más allá de lo que yo tengo que decirle, es también escuchar qué me quiere preguntar, qué es para él o ella la muerte, ¿no? Yo le digo, oye, sí, se murió, ya. ¿Qué es morirse? ¿No? Es decir, estar un poco más atentos a sus preguntas. Creo que sí, que de repente, pues, no ha habido mucha tolerancia a nuestras preguntas de chicos, ¿no? Los grandes normalmente no están preparados, creo yo, para a veces responder, sobre todo cuando es un momento de dolor, es decir, cuando el duelo está instalado en la familia, ¿no? Y te toca a veces no llorar delante de tu hijo, de tu hija, porque más allá de lo que le dices es cómo le dices. Si en tus ojos ve miedo o ve dolor, pues va a entender que la muerte es algo a lo que tiene que temer y a lo que duele muchísimo, porque todos están llorando en mi casa y todo ha cambiado de pronto, ¿no? Entonces, de verdad yo creo que lo más natural es también implicar a los chicos en los rituales, así como en las oraciones, las familias que son católicas o qué sé yo, en aquella preparación que hacen cuando saben que alguien está muy grave, ir siempre con la verdad, ¿no? Con la naturalidad de todo, que es morir, porque los chicos tienen mucha imaginación y a veces somos nosotros los que colocamos mal las palabras, ¿no? De pronto decirle a un chico, sí, es como si se hubiera quedado dormido, el niño va a tener miedo a dormirse, no se va a querer dormir nunca más, ¿no? Es verdad Y eso. ¿quién se afecta luego? ¿Quién se afecta luego? El adulto que está con el niño porque tampoco descansas y hay toda una situación ya adicional al dolor, hay el temor, ¿no? Entonces creo que sí, que ir con mucha verdad, estar muy conectados y muy preparados, también eso nos falta, creo, ¿no? Como personas en general, esta pandemia nos ha conectado con muchas emociones, eh, totalmente humanas, pero sí dolorosas, que de otra forma creo que no hubiéramos podido experimentar, ¿no? Sí. Es vivir en la Dolorosas y incertidumbre. diversas, ¿no? Porque de pronto sentimos una avalancha de emociones y una se mezcló con la otra y no sabes cómo reaccionar o no sabes cómo sentirte. Uh-huh. Y en relación con Hay el toda COVID, una pérdida también de espacios personales. Uh-huh. Exacto, exacto. Decías, Néstor, disculpa. preguntarte, claro, porque estáis hablando del COVID, en relación al COVID, algo que ha habido una variante en el tema de la despedida es que ahora no hay sepelios. Las personas ahora cercanas, si tienen que morir, ya las familias no tienen la oportunidad de despedirse. ¿Qué alternativas pueden tener las familias hoy en día? ¿Qué acciones deberían emprender? Y una hora. Claro, de que tuviesen que despedirse, ¿cómo pueden hacerlo? Claro, en realidad nos ha cambiado los rituales de todo, tanto de vida Sí. como de muerte, de celebración, de cumpleaños, de despedidas y en general lo que estoy aconsejando, lo que estamos haciendo con algunos grupos familiares a quienes acompaño, es hacer una especie de, no voy a hablar de celebración, pero sí de encuentro, ya luego cuando sucede el fallecimiento de la persona, y enfocarnos en qué cosa les queríamos decir, en qué cosa vamos a extrañar, ¿no? Y sobre todo en recordarle vivo, porque estuvo más tiempo vivo que lo que vimos hacia el final, si lo vimos muy enfermo, muy deteriorado, qué sé yo, asustado, ¿no? Hay mucha gente que se queda con esa imagen nítida, y en realidad hay que recordar a la gente viva, porque estuvo más tiempo viva, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en realidad con la fundación y en general con las prácticas que también llevamos de acompañamiento es facilitar espacios de reminiscencia, se llama, que es donde justamente tú agradeces, enalteces el legado de esa persona, ¿no? La existencia, pues esa persona existió. Sí, fue muy doloroso que tú no te pudieras despedir, porque finalmente el que extraña esa despedida es el que se queda, ¿sí? El que parte definitivamente, el que muere, lo hace en un momento en el que está preparado para hacerlo. Así tú digas, oye, no fue muy pronto y tal, la persona que ya parte de alguna forma ha logrado una especie de tranquilidad, como un balance ya con el final. Las personas que sí que sufren un poco más es porque de repente le tienen miedo a dejar el cuerpo, miedo a lo que hay luego. Pero cuando una persona finalmente fallece es porque ya hubo esa especie de reconciliación, digamos, ya final, ¿no? Y lo que nos queda a quienes
quedamos como dolientes, como sobrevivientes de esa pérdida, es nosotros despedirnos, porque para nosotros es importante para empezar el duelo sano, ¿sí? Es importante eso, tener un momento en el que diga, ya está bien, no fue todo tan rápido, no fue como que lo dejé en el hospital o en la clínica y fueron luego llamadas y llamadas y finalmente me dijeron falleció, y algunas personas inclusive solamente luego les entregan la urna con las cenizas, ¿no?, de las personas. O sea, hay ahí como una desconexión mucho más grande. Es como ver una película y saltarte de una escena a otra y no entender qué pasa en medio, ¿verdad? Es como, oye, había una persona y luego, ¿dónde está?, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la despedida, que todo esto que extrañamos, es justamente de quienes nos quedamos. Y cómo hacerlo, en realidad, cómo hacerlo de una manera conectada con la vida, es justamente agradeciendo la existencia de esta persona, diciéndole lo importante, lo que vamos a extrañar, lo que hemos aprendido, el impacto que ha tenido en nuestra vida. Y finalmente, siempre al final de una ceremonia de reminiscencia, las personas entienden o se dan cuenta de que esto es algo que deberíamos decirle siempre a la gente. No esperar que esté en una situación de riesgo, no esperar que de pronto diga, oye, capaz no te veo más, o qué sé yo, y decirte siempre gracias, decirte lo que te quiero, lo que admiro de ti, lo que me has enseñado, de manera que cada vez que te despides de alguien, estás haciendo eso, te estás despidiendo, ¿no? Simplemente no sabes cuándo es la próxima vez que te vas a volver a encontrar con esta persona. Y creo que esa también es una enseñanza que nos deja la pandemia, ¿no? Vivir el hoy con total conexión, con quienes vinculamos, con las personas que son esos, que son pues nuestra familia, nuestros amigos, esos contactos a los que nos humanizan también, ¿no? Es de esa forma, en realidad, los rituales nos conectan para poder hacer y entender que algo terminó, y también los trasladamos hacia nuestra propia vida, ¿no? Y nos damos cuenta de eso. Nosotros somos los que traíamos las despedidas, y si viviéramos siempre el hoy, eh, nos daríamos cuenta que no hay mucho pendiente luego, ¿no? Hay gente que me dice, no, sí, se murió, pero creo que le dije todo en vida, todo lo que yo quise siempre decirle, todo lo que sentía, todo lo que quería que supiera, que pienso de él o de ella, así que eso es lo valioso. Te escucho, Elena, y se me vienen tantos pensamientos, tantas vivencias, porque todo lo que dices es un aprendizaje, en mi caso, que se ha dado por experiencias. A mí me tardó 6 años en superar una muerte y mira, en 6 años lo has resumido en estos últimos 5 minutos, creo, que es precisamente eso, el dolor es de quien se queda, ¿no?